Si me hubieran dicho hace poco más de un año que Marvel no solo sacaría una película genuinamente buena, sino que dicha película además sería la de los Thunderbolts, me habría descojonado vivo en ese preciso instante y seguramente me hubiera meado encima. Y también habría cuestionado la inteligencia de la persona que me ha dicho eso. Y henos aquí, mayo del 2025, y finalmente Marvel logró hacer lo que creímos que sería físicamente imposible: hacer una buena película con buena actuación, acción desenfrenada y sobre todo logrando hacer una película con personajes. ¿Quién hubiera pensado que para que una película funcione bien debía tener personajes con un mínimo de complejidad? ¿Sí o no? Prácticamente cualquier producción audiovisual de Marvel salida luego de Endgame. He de admitir que es sorprendente que de entre todas las películas que han salido últimamente de Marvel, sea la de los Thunderbolts precisamente la que haya logrado el hito histórico de, y ojito a esto, hacer una película buena. Que ya no te digo una película excelente o una obra maestra digna de que nos levantemos a aplaudir, ovacionando y diciendo que esto es cine. Simplemente una película entretenida con un ritmo y personajes tan buenos que te juro que ni siquiera me di cuenta de cuando ya habían pasado las 2 horas del film. Y es que sí, Marvel lleva haciendo las cosas tan estúpidamente mal que el hecho de que una película sea decente ya es más que suficiente para que todo el mundo ande diciendo que Marvel revivió. Pero, ¿de verdad la película es tan buena? ¿O acaso es solo otra mentira creada por internet intentando justificar su gasto en el boleto del cine? Descubrámoslo hoy, así que... Vengan aquí con su tío Bel de pequeño, que os hablaré de esta película tan... interesante. Pero Belce, ¿por qué hablas de esta película tan oscura y no de la última película del Capitán América? Se te sale Hulk rojo. Para empezar, no me interesa hablar de esa cosa. Y para terminar, la verdad es que esa película, por los trailers y por todo lo que la gente decía de ella, parecía ser la cosa más genérica y aburrida del mundo. Y debo decirles que... es verdad, Harrison Ford no lo hace para nada mal teniendo en cuenta que está reemplazando al difunto actor William Hurt y su versión de Hulk rojo no se ve tan mal. Pero es que la película es la cosa más genérica que os podríais tragar y encima sufre el horrible síndrome de mi película es tan mediocre que tengo que spoilear el plot twist más impactante de la película en absolutamente todo mi material promocional. Que al menos tuvieron la decencia de guardarse al líder, pero claro, ¿a quién coño le importa el líder a estas alturas? Pero bueno, ahora sí, basta de rodeos. Empecemos con la reseña. Todo esto comienza con nuestro icónico logo de Marvel Studios, o eso diría si no fuera porque fue drásticamente alterado por una oscuridad absoluta, así bien edgy, bien dark, bien esencial, bien void, wholesome, mi machete. Luego tenemos al personaje de Yelena Belova, quien está en medio de una misión de infiltración bastante importante, deleitándonos con una secuencia de acción bastante bien lograda y sorprendentemente bastante entretenida para lo que nos venía acostumbrando el UCM. Ya sabéis, ese universo cinematográfico cuyas últimas películas tenían unas escenas de acción que parecían renders baratos de PlayStation 3. Entonces Yelena es emboscada por un científico que le dice que debe tener cuidado porque lo que está investigando es muy peligroso y que su jefa es mala y ellos no son quienes parecen y no sé qué, no sé cuánto. Al final la pinche Yelena literalmente mata todo y explota el edificio, pero eso sí, tuvo la decencia de rescatar al Qui que tenían ahí en el laboratorio. Y ahora seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando quién coño es Yelena y por qué me tendría que preocupar por este personaje que apenas estoy conociendo. Y esa es la cosa, pequeño suscriptor que de algún modo acaba de entrar a mi casa para hacer esa curiosa pregunta. Siéntate, te pondré un café. Con el final de Endgame y también con el final de su primer gran era, Marvel impulsó la creación de muchísimo contenido para expandir su universo y así preparar la siguiente fase. Y entre esos proyectos estaba la película de Black Widow, un proyecto con bastantes cosas para criticar. Para empezar, el hecho de que era una precuela sobre un personaje que literalmente se murió hace como 4 películas atrás. Y también está el otro tema de que, bueno, la película fue estrenada justo cuando la humanidad se encontraba refugiada de ese virus, que ya sabéis cuál, por lo que las únicas formas legales de ver la película eran arriesgarse a salir a la calle y ver si tu cine local todavía seguía operando. La otra opción era bastante más extraña: pagar un acceso Premier que te daba Disney Plus para verla desde la comodidad de tu casa. Pero esa mamada costaba 22 euros, sumado a los 9 que ya de por sí valía la suscripción en ese entonces. Pero bueno, una de las pocas cosas buenas que tuvo esa película fue la introducción
presentación de Yelena, la cual para muchos fue una digna sucesora de la Black Widow original. Perdón si hubo un cambio de tema tan repentino, pero vosotros tenéis que entender que si me presentan la oportunidad de putear algo que Disney haya hecho en el pasado, pues simplemente no me puedo resistir. Reconduciendo al tema, tenemos aquí a Bucky, antes conocido como el Soldado de Invierno, y ahora funge las labores de un político cualquiera, cosa que sabríais si hubierais visto la cuarta película del Capitán América. La verdad es que esta película es bastante fácil de seguir, y esa es una cosa que seguramente muchos de vosotros amaréis de esta cinta, y es que prácticamente no es necesario ver el montón de caca que ha hecho Marvel en los últimos años para entender este filme. Pues no solo hay muchísimos diálogos entre personajes que explican su pasado, sus relaciones y todo eso, sino que estos diálogos no se sienten para nada antinaturales, no se sienten como los guionistas desesperados para que entiendas a los personajes, se siente como personas hablando de su pasado casualmente y ya, lo cual está god. Esto permite que alguien que no haya visto las películas o series previas del estudio entienda perfectamente el qué y el porqué de cada uno de ellos. En plan, ¿no sabes quién es este personaje? No hay problema, alguien dentro de la propia película acaba de explicar brevemente quién es y lo que hace, así que bueno, god para mí y para muchos de vosotros seguramente, porque no creo que haya tanta gente que se vea absolutamente todo el material que saca Marvel y Disney. Literalmente debe ser una persona completamente lobotomizada. Volviendo a la película, esta señorita, Valentina Allegra de Fontaine, está siendo enjuiciada porque supuestamente estaba involucrada en experimentos humanos para crear un nuevo superhéroe. Ella dice que es una puta locura. Además, ellos tienen cosas más importantes que hacer, pues ya no hay un equipo de vengadores para defender la Tierra. Y hace nada, el putísimo presidente de los Estados Unidos se convirtió en Hulk en plena ciudad, por lo que hay que ser más cautelosos y estar preparados. Me encanta ver cómo el puto Bucky está en el público del juicio, mirando a Valentina hablar de héroes y todo eso, y debe estar pensando, joder, extraño esos días en los que había un apocalipsis cada 3 días. Valentina niega haber experimentado con humanos intentando crear un superhéroe, y acto seguido procede a desmantelar y destruir cualquier evidencia que demuestre que efectivamente estaba intentando crear a un nuevo superhéroe en base a experimentación humana. Joder, cortes abruptos con escenas de contraste, me encanta ese tipo de humor. Y sí, estoy alabando el humor de Marvel, jamás creí volver a hacer eso. Me reí como 5 veces en esta película, está grabado. Entonces Valentina habla con su asistenta, cuya importancia en esta película me parece excesiva, en plan, ¿por qué coño le dan tanta pantalla a esta chica que ni siquiera sabemos su nombre? Perdón, como decía, Valentina le pregunta a su asistenta, llamada Mel, si es que sus hombres ya fueron encomendados a su misión. Y ella dice que sí, todos excepto una, pues una de estas era la propia Yelena, quien fue a ver a su padre, el Guardián Rojo, también conocido como el Capitán América comunista, quien parece estar jodidamente estancado en la vida. Y sorpresa, Yelena también está en ese punto y quiere saber qué coño hacer con su vida, por lo que su padre, Alexei, le dice que, como Guardián Rojo, su mayor momento de felicidad fue cuando se sentía orgulloso de servir a su nación, por lo que le sugiere a Yelena seguir los pasos de su difunta hermana y volverse una heroína. Pero a Yelena le vale verga eso de ser una vengadora, por lo que llama a Valentina para confirmar su participación en la misión, lo cual consiste en entrar a una bodega con muchas cosas valiosas y eliminar a un supuesto ladrón que quiere robarlas, por lo que entra sin mayor problema, pero es emboscada por el US Agent, también conocido como John Walker, quien parece estar empecinado en matarla, y al que a partir de ahora llamaré Capitán América Seinen. Pero también aparecen Taskmaster, quien parece querer matar a este Capitán América Seinen, pero además aparece Ghost, quien quiere matar a Taskmaster, por lo que básicamente empiezan a pelear todos contra todos hasta que Ghost le pega un balazo en la cabeza a Taskmaster. Y sí, se acaba de papear a una de las antagonistas de la película de Black Widow en menos de 20 minutos de película, quien además aparecía en todo el material promocional, pero bueno, obvio no había que spoilar que se moría, aunque como que ya habían varios indicios de que este personaje no duraría mucho tiempo en el cine, pero cuando vi esto en pantalla la verdad es que sí me quedé un poco tieso. Espero que en el futuro incluyan a otro Taskmaster o algo, tanto en su película debut como en esta. Su rol deja bastante que desear. Pero lo más curioso es que mientras todos se arrojaban cosas en mitad de la pelea, algo golpeó una cápsula y liberó a alguien, a un tal Bob, el cual parece que nadie sabe de dónde salió, pero no hay más tiempo para eso, porque con la muerte de Taskmaster, las puertas de la bóveda se cierran. Y mientras tanto, Valentina está en una especie de fiesta junto al mismo congresista que la tenía bajo juicio hace unos momentos, y literal le dice, oye, qué buena eres limpiando, Valentina. Fuimos a tus instalaciones y prácticamente no había nada con lo que pudiéramos incriminarte. O sea, literalmente no había nada. Y volviendo con los papus encerrados, apenas se dan cuenta de que todos fueron enviados por Valentina para eliminarse entre sí, pues el punto de esa bóveda es almacenar y destruir cualquier cosa que incrimine a Valentina, incluyéndolo a ellos. Y como ya dije, la película trata a estos personajes como si fueran completamente nuevos, presentándolos con diálogos expositivos y todo. De hecho, la propia Ghost dice como 50 veces que fue criada en un laboratorio. Demasiadas veces, diría yo. Pues la película es muy consciente de que los últimos proyectos de Marvel no han llamado mucho la atención y que además estos cabrones son los segundones de sus propios productos de origen. Además, para conocer a todos estos personajes, habrías tenido que ver la película de Black Widow para saber quién es Yelena, el Guardián Rojo y Taskmaster,
Winter, la película de Ant-Man y la avispa para saber quién es Ghost, y la serie de Falcon y el Soldado de Invierno para saber quién es John Walker, y también para saber qué pasó con el escudo y el título del Capitán América, la serie de Ojo de Halcón para saber un poco más de Yelena, y la última película del Capitán América para saber por qué Bucky se convirtió en político y el contexto del Hulk rojo. Hay bastante contexto por aquí. El tema es que Bucky está muy en contra de Valentina e intenta convencer a Mel para que le dé información comprometedora, a la par que intenta hablar con el congresista de antes para decirle que puede atrapar a Valentina con métodos poco ortodoxos, pero el congresista está chingue y chingue con que hay que ir por la vía legal y esas estupideces. Me encanta esta versión de Bucky viéndose obligado a tomar medidas más legales, cuando el cabrón literalmente podría ir y usar su puto brazo metálico para hacer cosas a la vieja escuela, o sea, repartir un poquito de honor y verga robótica. Se nota que no está para nada conforme con su puesto de político y con traje aburrido, no es su flow. Ahora sí, volviendo con los papus, están bien jodidos en la bóveda y es tan fuerte que ni siquiera Ghost, con su poder de atravesar paredes, puede salir de ahí. Me hace mucha gracia que John y Ghost están looteando el cadáver de Taskmaster mientras Yelena mira cómo estos dos locos están profanando el cadáver de una chica que fue manipulada durante prácticamente toda su vida. Eso es porque ellos no le saben al contexto y estaba bien fuerte, no apto para normis. Valentina activa un incinerador para acabar con todos ahí y Ghost logra atravesar la pared y parece que abandonó a todos a su suerte, pero en realidad no, y logró abrirles la puerta desde el otro lado para poder salir de ahí antes de que fueran, pues eso, asados vivos. Adiós, Taskmaster, fuiste un buen personaje. No, la verdad es que no. Entonces Valentina se da cuenta de que los cabrones inestables que mandó a matarse entre sí están milagrosamente trabajando juntos, por lo que deberá encargarse de ellos personalmente. Todo esto mientras Guardián Rojo escucha esto porque, bueno, mi compa renta una limusina y dio la casualidad de que lo escuchó. Mientras tanto, los papus luchan por trabajar juntos y todos parecen muy inestables. Bueno, parecen no, lo son. Yelena fue una asesina toda su vida y perdió recientemente a su hermana. Ava o Ghost fue convertido en un arma a muy temprana edad y John pasó de la noche a la mañana a convertirse en super soldado. Pero al menos este cabrón tiene una esposa e hijo, que ya es algo. Pero no solo son ellos, pues Bob también está lidiando con problemas, ya que cree que todo sería mejor si ellos se van sin él. Pero ahí Yelena le dice que es normal sentirse así, solo y en camino a la oscuridad total, casi como si estuviera cayéndose en un pozo de vacío. Lo pilláis, da igual. A lo cual Bob tiene dudas sobre qué hacer con esa oscuridad que ya está en su interior, y Yelena simplemente dice que debe empujarla hasta el fondo y seguir adelante, reprimiéndolo todo, lo cual pienso que no es lo más sano del mundo, pero en fin, recuerden, niños, reprimir sus sentimientos en el fondo de su corazón no es bueno. Y hablando de seguir adelante, estos cabrones logran ponerse sorprendentemente de acuerdo y logran salir hasta la entrada, pero hay algo extraño. Tanto Yelena como John sufren alucinaciones de su pasado. Yelena recuerda la muerte a sangre fría de una niña y John recuerda la dura relación que maneja con su esposa e hijo, como si algo de ese pasado estuviera siendo reprimido por ellos y algo lo obligara a salir de forma repentina. Y bueno, luego de ver cómo Bucky lava su puto brazo de vibranium en el lavavajillas, cosa que nos hizo bastante gracia a todos, los papus se dan cuenta de que están completamente rodeados por soldados, así que comienza otra escena de pelea bastante bien hecha considerando los estándares mediocres de Marvel Studios últimamente, la cual culmina con ellos escapando y sorprendentemente ninguno se traiciona entre sí. El tema es que para escapar robaron un vehículo militar, se disfrazaron de soldados y no pensaron muy bien en lo que iban a decir al momento de ser inspeccionados, pero para su suerte Bob decide provocar un escándalo para distraer a los soldados y que así el resto pueda huir de forma muy valiente, sacrificándose. Y lo único que yo puedo pensar aquí es que qué coño estaba haciendo Ghost cuando Bob escapó, siendo que ambos estaban juntos detrás del auto. En fin, al ver cómo Bob armó un escándalo, el ejército le llena el cuerpo de plomo, pero este último logra sobrevivir y además sale disparado hacia el cielo para luego caer como un meteorito en la superficie. Esa mirada de Yelena al ver cómo Bob se está sacrificando por ellos es fascinante. Es como si fuera la primera vez que alguien se preocupa por salvarla de ese modo. Y aprovechando el escándalo, John, Ava y Yelena logran continuar su escape. Sin embargo, esta última logró tomar algunos documentos del laboratorio y descubrió lo que realmente es Bob, el proyecto Sentry, un superhéroe con el poder de 1.000.000 de soles explotando, que se creía perdido pues todos los sujetos de prueba habían muerto, a excepción de uno, al parecer. Pero bueno, ya se preocuparán por eso más tarde. Ahora tienen que salir corriendo de ese lugar y para su suerte, Guardián Rojo llega al rescate. Me encanta esta escena, es tal cual tu inserte familiar entrometido cuando ve que estás con tus amigos. De verdad que es muy tierno el cómo llega súper preocupado por Yelena gritándole y todo de que está ahí. Así que viajan tranquilos. Alexei bromea un poco con John sobre que él también es un Capitán América a su estilo. Y también hablan sobre los Thunderbolts, un equipo deportivo infantil en el que Yelena estuvo de pequeña y que comentó brevemente hace rato mientras estaban en la bóveda. Y que es el momento de, ¡oh!
lo dijo. O sea que al final el nombre de Thunderbolts viene del equipo infantil de Yelena. Me agrada mucho este momento, pues como digo, estos diálogos no se sienten expositivos, sino que se sienten más como conversaciones humanas, mundanas, genuinas, sin más. Alexei y Yelena de verdad parecen un padre y una hija hablando de puras estupideces. Un padre extrovertido haciendo que su hija tenga vergüenza y ya, lo típico. Y bueno, todo es felicidad hasta que se dan cuenta de que están siendo perseguidos por el ejército de nuevo. Un aplauso para esa molotov que Alexei lanzó a un acorazado. Pero cuando todo parecía perdido, Bucky llega y se papea a todo el ejército, lo cual sería excelente si no fuera porque también los manda a volar a ellos. Joder, es que el puto soldado de invierno siempre se ve chat. No sé cómo puede tener tanta aura ese cabrón. Es el aura farmer del UCM. Incluso se da el lujazo de tener una referencia a Terminator 2 y todo. Mientras tanto, en Nueva York, Valentina ha transportado a Bob a su nuevo edificio, la vieja torre de los Vengadores. Su puta madre, finalmente. Los fans de Marvel llevan desde 2017 teorizando quién coño fue el que compró la torre Stark en su momento. Que si los Cuatro Fantásticos, que si S.H.I.E.L.D., que si Norman Osborn, todo el puto mundo había comprado la torre Stark. En fin, viendo que ahora tiene un arma de destrucción interplanetaria a unos cuantos metros de distancia, Valentina intenta actuar más maternal con Bob para manipularlo. Pero el tema es que Bob no solo tiene el poder de soles explotando como tal, sino que también tiene un poder oculto que le muestra sus mayores traumas a la gente. Algo bastante tenebroso y con contexto. Y así lo hace con Valentina, quien queda impactada al ver su pasado traumático de una forma tan realista. Y aunque parece ser que en un inicio planea dejar a Bob, este último le dice que puede controlar su poder extraño ese. Mientras tanto, Bucky ha capturado a todos los Thunderbolts, quienes intentan explicarle los planes de Valentina. Pero claro, eso de intentar explicar la existencia de un hombre volador e invulnerable puede ser complicado, sobre todo cuando te lo explica un grupo de mercenarios que no se ven muy confiables a primera vista y que la mitad de ellos parecen adictos a las drogas o alcohólicos. Pero eso no es todo. Bucky también revela que la esposa e hijo de John lo dejaron por su actitud, algo que no me extraña, pues este hombre asumió una responsabilidad muy enorme en poco tiempo. Ser el nuevo Capitán América, tener a una gran parte del mundo en su contra, que ni siquiera los propios Vengadores te acepten como tal, y cuando intentas probarle al mundo que si eres capaz inyectándote un suero de supersoldado experimental, terminas asesinando a un hombre ante el público, siendo tachado por todo el mundo como una simple y vulgar mancha al nombre del Capitán América. Lo que nos dio de los mejores planos del UCM, John Walker con el traje del Capitán América y su escudo manchado con la sangre de alguien que, para el público, era un criminal que suplicaba piedad. Ahora imaginad por un segundo lo que debió ser vivir una vida normal con todo eso detrás, ver cómo el mundo entero te desprecia y hasta el punto de que ni siquiera te da fuerzas para intentar cambiar eso y simplemente sigues la corriente y aceptas tu rol en el mundo. Evidentemente Bucky no cree ni una palabra de lo que dicen estos energúmenos, pero no es hasta que Mel los llama para advertirles que Valentina podría tener el control del proyecto Sentry, y es ahí cuando Bucky libera a todos para que lo ayuden a detener a Valentina, siendo ese el momento en el que Yelena dice la pura verdad, y es que son los menos indicados para un trabajo así, lo cual Bucky entiende a la perfección. Digo, estás hablando con el cabrón que fue torturado y manipulado por Hydra para eliminar a quién sabe cuántas personas durante varias décadas en contra de su voluntad. Él sabe a la perfección que el pasado es algo que no se puede borrar, pero también sabe que solo hay dos opciones: o levantarse y hacer algo para cambiar, o simplemente quedarse donde están y vivir con eso para siempre. Por lo que deciden levantarse y rescatar a Bob. Me encanta cómo Alexei está tan emocionado por revivir sus días de gloria, y también me encanta cómo de camino a la torre, este último intenta generarle conversación a Bucky, y con todo eso de que ambos son super soldados y esa mamada. Pero bueno, el plan es simple: entrar y salir. Una aventura de 20 minutos, ¿verdad? Por lo que literalmente destruyen la entrada con el vehículo y empiezan a papear soldados a diestra y siniestra, todo para que Valentina les diga que no había necesidad, que ya estaban invitados de todas formas. Joder, tío, la comedia en esta película es... joder... graciosa, curiosamente. Es absurda, pero en el buen sentido. Cae bastante bien, es simpática. Entonces llegan y Valentina les presenta al nuevo superhéroe máximo, el Sentry, el hombre más poderoso que todos los Vengadores juntos. Algo que sí, en teoría es completamente cierto, si nos ceñimos a los cómics. Me gusta mucho que sea un superhéroe tan al estilo de The Boys, no en el sentido turbio, sino en el sentido de que es un superhéroe hecho a la medida para que la gente se impresione, como un producto, un traje colorido, un nombre épico, incluso le tiñeron el pelo. Así que
que el plan es simple. Valentina llamó a la prensa para que sean testigos de cómo Sentry asesina a un grupo de rebeldes, o sea, a ellos. Y de verdad se nota que están peleando simples humanos contra un puto dios. Este cabrón no se anda con tonterías. Incluso se da el lujo de arrancarle el brazo a Bucky y golpearlo con el mismo brazo del cual Bucky estaba tan orgulloso y que en su día le dijeron que era prácticamente invencible. Ahora mismo reducido a un simple juguete que volverá al lavavajillas. Pero para suerte de los Thunderbolts, Sentry los deja huir, pues no le ve sentido matarlos. Pero Valentina no está muy contenta con eso, por lo que le exige que lo haga. Y el Sentry está en plan, te tengo que obedecer, pero ¿por qué? Y lo hace, malditos. Sentry se revela, joder, se reveló. Pero Valentina evidentemente tenía un plan de contingencia en caso de que por algún inexplicable motivo, el pibe mentalmente inestable con el poder de millones de soles explotando, que no tiene ningún tipo de obligación moral de ayudarla u obedecerla, se saliera de control. Y ¡pum! Guiso de cerebro de Sentry, pero en realidad no lo eliminó tan fácilmente, sino que le dio luz verde a algo muchísimo peor. Mientras tanto, nuestro equipo de antihéroes lidian con el hecho de que acaban de ser papeados y que además la villana tiene un arma de destrucción masiva bajo su control. Pero más allá de eso, lidian con el hecho de que a pesar de todo siguen siendo unos inútiles patéticos sin aparente salvación, a tal punto de que Yelena se va y Alexei la persigue. Después de todo, este último es su figura paterna, pero la propia Yelena le dice que se sintió abandonada por él todo este tiempo. Él jamás llamó, ni siquiera cuando su hermana la dejó, esta vez para siempre, y él sabe que estuvo mal, y siempre creyó que su hija jamás querría volver a verlo, cosa que ella desmiente. Es solo que ella siempre se ha sentido sola. Completar misiones, acabar con vidas, y luego volver a su casa completamente sola, pensar en lo que ha hecho a lo largo de su vida, y repetir el proceso al día siguiente era su vida. Incluso recordando cómo una de sus primeras pruebas como viuda negra fue acabar con una niña a sangre fría. Pero Alexei le dice que está ahí para ella, algo tarde, pero está ahí ahora, recordando esos pequeños momentos que tuvieron cuando eran una familia feliz, y que no importan los errores que hayan cometido en el pasado, pues él no ve sus errores, y es por eso por lo cual se necesitan mutuamente. No obstante, cuando parecía que la relación familiar iba a recomponerse, algo ocurre. En el cielo, una figura completamente oscura, que no es Roddick, ensombrecida, hace su aparición. El vacío, The Void, la otra identidad de Bob, el que sí le supo al contexto. Me parece fascinante cómo lograron crear un villano final con una apariencia genuinamente aterradora, más o menos. Una silueta completamente negra con dos pequeños puntitos blancos sobre sus ojos, cuyos poderes desintegran a una persona por completo en un segundo, sin sonidos, explosión ni nada. Bastante aterrador, simplemente se esfuman, se convierten en fantasmas como el Momo. La gente detrás de esta película dijo que se inspiraron mucho en los rastros que dejaron las personas tras los bombardeos de Japón en la Segunda Guerra Mundial, lo cual le da una capa bastante oscura a esto. Y solo bastó con desaparecer a unos pilotos de helicóptero para generar un caos absoluto en la ciudad. Pero por suerte, estos antihéroes de segunda estaban ahí para salvar a todos los ciudadanos que fuera posible, en solitario y unidos como un equipo. Este grupo de desadaptados está poco a poco logrando construir un nuevo camino hacia un brillante futuro donde pueden ser más que simple escoria, salvando a todos los que pueden, desde ancianos, niños, pero el vacío es inevitable. Y de hecho, inevitable de verdad, no como el imbécil morao. No, Blasco no, el otro imbécil morao, ese. Ahora fuera de bromas, la escena donde Alexei salva a una niña y esta desaparece pocos segundos después sí me sorprendió, sobre todo viniendo de Marvel, estuvo muy esencial, te guste o no, nenaza. Y mientras el vacío avanza más y más, Yelena decide pararse frente al chico que alguna vez intentó sacrificarse para que ellos escaparan y se sumerge por propia voluntad al vacío, mientras que sus compañeros miran con horror cómo su amiga o hija podrían haber muerto instantáneamente frente a sus ojos, a la par que intentan salvar a todos los que puedan. Pero sorpresivamente Yelena sigue viva. El vacío no asesina, sino que encierra a las personas en un recuerdo traumático en bucle. En el caso de Yelena fue la primera persona que vio morir, su entrenamiento en la habitación roja y su propia decaída emocional tras todo lo que ha sufrido. Pero al final logró ponerse en contacto con Bob, quien parece estar refugiado en una habitación segura donde lo único que invade el lugar son los sonidos de su madre siendo agredida por su padre. Memorias reprimidas mientras él se conserva seguro en su cuarto, su propia fortaleza impenetrable donde se sentía seguro. Pero ahí Yelena le dice que eso está mal, que el consejo que le dio en la bóveda estaba mal. No puedes simplemente empujar esa oscuridad a lo más hondo de tu corazón y guardártelo para ti mismo. Debes dejarlo salir y pelear con ello. Eso no lo eliminará, pero hará que la carga que llevas en tu interior sea más ligera y podrás superar esa carga. Este vacío junto a las personas que saben lo que se siente tener un vacío en el corazón. Y cuando Bob parecía estar listo para aceptar esa realidad y buscar una salida junto a Yelena de vuelta a casa, el propio entorno comienza a atacarlos como si no quisiera que Bob superara esto. Y al final parecía ser que el dolor y la oscuridad eran más fuertes hasta que Alexei y los demás llegaron a ayudar. Cada uno experimentó su propio infierno personal hasta llegar con Bob y Yelena para salvarlos. Estando aquí, viendo que este es el cuarto más tranquilo de la mente de Bob, Yelena decide que para intentar encontrar una salida se dirijan a
ahora al peor cuarto, el más horrible, atravesando así lugares traumáticos como el comedor con su padre, al cual le dieron un buen vergazo muy satisfactorio, su antiguo trabajo disfrazado de pollo, o el más importante, el laboratorio donde todo empezó, literalmente. El mismo laboratorio donde Bob se había convertido en Sentry fue el mismo laboratorio del inicio de la película que Yelena hizo explotar. Ahí Bob recuerda cómo le prometieron un medicamento experimental para hacerlo más fuerte, una motivación, algo que finalmente lo haría ser alguien importante, y ese deseo de simplemente ser alguien en la vida terminó dándole origen a una criatura que ahora está consumiendo por completo Nueva York. ¿Dónde está Spider-Man ahora mismo? No sé, supongo que dándose unos besotes con su amigo el gordito. Ahora frente a frente, el vacío separa a Bob de sus compañeros para tener un cara a cara, el cual Bob parece dominar. Estando encima de su adversario, Bob lanza golpe tras golpe a su oscuridad, la cual lo va consumiendo a medida que su furia y los golpes van aumentando. Es entonces que Yelena junto a los demás logran acercarse a él y darle el mensaje que tanto necesitaba, y es que ahora no está solo y nunca más lo estará. Es lo más momento anime shonen poder de la amistad que he visto jamás en una película de Marvel, y debo decir que me gusta. Acabando así por ahora con el vacío y liberando a todas las personas de la oscuridad. Ahora con todo solucionado y con un Bob que no recuerda prácticamente nada de lo que ocurrió en su mente, solo queda una cosa por resolver. Valentina está ahí, completamente sola y desarmada, por lo que nuestros protas van directos a ella, listos para darle un poquito de honor y esencia. Pero este siempre fue su plan, o al menos lo fue cuando se dio cuenta de que Sentry era prácticamente inmortal, lo cual me molesta porque yo sí tenía ganas de que la destriparan. Lo siento, Tablos sí que tomó el control de mi mente. Convocó a una rueda de prensa no solo para que no pudieran matarla en cámara, sino también para convertir a los Thunderbolts en el nuevo equipo de héroes, quienes salvaron a la ciudad de Nueva York de una entidad oscura. Pero no todo salió como Valentina había planeado, y es que la propia Yelena le dice que ahora ella es quien les pertenece a ellos. Pues de todo, ellos son los que saben la verdad y pueden destruir esta mentira en un segundo, revelando el experimento Sentry y destruyendo a Valentina. Además, debemos recordar que tienen a su favor al putísimo Sentry, o sea, el 99,999999999999999% del poder total del equipo. Y así, después de todo lo sufrido durante años, parece que Yelena y compañía finalmente podrán gozar de un poquito de admiración y reconocimiento, comenzando así los créditos, que son bastante interesantes de por sí, mostrando imágenes de periódicos y revistas que hacen múltiples parodias, pero sobre todo nos muestran que el público está en un debate sobre si es que estos efectivamente son o no los nuevos Vengadores, o si son caca. Caca. Porque claro, salir de la nada y decir que este grupo de random secundarios van a ser tus nuevos Vengadores puede ser un poquito extraño para muchos. O sea, es que tienen todos cara de delincuentes, menos Bob, él está bien. Lo cual seguramente también pasará en la realidad con los fans de Marvel que aún existen, viendo cómo estos son los nuevos Vengadores, aunque debo decir que a mí sí me gustan más. Y ahora, escenas postcréditos. La primera es bastante adorable, Alexei soñando con su reconocimiento que finalmente tiene, su cara finalmente en una caja de cereales, eso sí que es un logro. Y la segunda es lo más importante. 14 meses después de que el equipo de los nuevos Vengadores ya está establecido con su nueva base en la torre donde Sentry casi los mata, los papus parece que ya se complementan y se llevan bastante bien, y claro, Bob está ahí. Bob sigue sin poder controlar el vacío, por lo que prácticamente no es alguien que pelee mucho, lo cual evidentemente es una forma de mantener a este personaje contenido, porque si no, pues no va a haber mucho chiste. Como no sé que llegue Null, ahora resulta que el cabrón de Sam Wilson, o el nuevo Capitán América, registró el puto nombre de los Vengadores para formar su propio equipo, así que hacen el chiste de que en lugar de llamarse Avengers con S, serán Avengers con Z. Y ya te digo, muy difícil le va a ser a este cabrón para hacer un equipo más entrañable que este. ¿A quién va a meter? Al Hulk rojo. Pero ahora se viene lo más importante. La base de operaciones detecta algo en la atmósfera, y ese algo es nada más y nada menos que la nave de los Cuatro Fantásticos ingresando a la Tierra, lo cual quizás nos dio el tremendísimo spoiler de que al final de la película de los Cuatro Fantásticos su universo se fue a la mierda. Y ya, fin. Debo decirlo, había pasado mucho tiempo sin que disfrutara tantísimo una película del UCM de forma genuina. Cada vez salían más y más productos de la compañía y cada vez eran peores o más perezosos. Es increíble que para que una película de Marvel fuera buena, lo único que tenían que hacer era enfocarse en los putos personajes y apenas con una pequeña escena postcréditos intentar enfocarse en el futuro. Es que no era tan difícil. Es lo que los hizo grandes en su día, no sé por qué se han olvidado. Básicamente como las películas de Marvel previas a la Infinity War. Películas con historias propias que se enfocaban en sus personajes, con pequeñas referencias a un posible conflicto futuro. Creo que lo peor que le pudo pasar al UCM en parte fue el que todo estuviera tan mezclado y tan conectado. Luego de Endgame tuvimos un sinfín de proyectos que únicamente se sentían como trailers para otros proyectos futuros cuya trama central era completamente vacía. Apenas hace muy pocos meses tuvimos la película del Capitán América, que fue bastante mediocre en prácticamente todos los aspectos. Y que de repente llegue esta película que, sin ser la mayor maravilla del mundo, nos sorprende a todos, debería hacer pensar a Marvel en qué coño estuvieron haciendo durante los últimos 6 años. Que ojo, eso no quiere decir
decir que esta película sea mala, todo lo contrario, pero que la gente esté aplaudiendo esta película como si fuera una obra maestra cinematográfica es precisamente porque todo lo que habíamos recibido anteriormente era una putísima mierda. Personajes traumatizados y rotos, con pasados completamente pesimistas y que aún así en esta película les permitió brillar e intentar cambiar las cosas. Y es que eso es algo que me encanta de esta película, que toma personajes que en solitario no deberían funcionar o no son lo suficiente, y muchos de estos de hecho no lo hicieron. Lo juntan y logran crear un equipo que se siente vivo, que se siente humano. Algo así como lo que pasó en JoJo's Stardust Crusaders, que cada Crusader por separado es bueno pero no para tanto, pero al juntarlos se creaba la química que hizo que la parte 3 de JoJo sea pues probablemente la más famosa. La gente no amaba a Iron Man o al Capitán porque fueran personajes chetadísimos que podían hacer todo sin complicaciones. De hecho, todo lo contrario, el Capitán América es un héroe que podríamos catalogar como que no tiene grandes habilidades. Y por otro lado tenemos a la Capitana Marvel, que actualmente sería, yo diría que el segundo héroe más poderoso del UCM detrás de Sentry, básicamente, y a nadie ha parecido gustarle. Con Thunderbolts o los nuevos Vengadores tenemos un elenco completamente humano y con pasados desgarradores que hacen que su redención se sienta muchísimo más satisfactoria. Incluso ahora esas series y películas que mencioné al inicio donde estos personajes hacen su debut ya no se ven tanto como una obligación para ver esta película, sino más bien como un complemento, un extra para que aquellos que disfrutaron de estos personajes tengan más material para saber quiénes son y su historia de origen, de dónde vienen, qué hicieron y por qué son así. Me da un poco de pena todo lo ocurrido con Taskmaster porque genuinamente siento que fue uno de los que peor parado terminó con su película de origen, pero bueno, 5 de 6 tampoco es tan malo, podría ser peor. El personaje de Ghost o Ava gana mucho en esta película, aunque cada 5 minutos diga que se creó en un laboratorio, no pasa nada, se le perdona. Además su traje y el efecto de sus poderes están muy cool. John Walker, el US Agent, está muy bien. En su serie ya fue uno de los puntos más fuertes de la misma, y aquí pues es muy cool. Siento que luego del desarrollo que le dieron en la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, no había mucho más para explorar de él, aparte de lo que ya hicieron aquí. Pero el tema de mostrar cómo fue a convivir con su familia luego de adquirir poderes y fama, para bien y sobre todo, para mal. Con Guardián Rojo pasa algo curioso, y es que creo que en esta película encontraron el punto medio perfecto entre un personaje cómico y payaso, a la vez que un personaje paternalista y sensible. A mí este actor me gusta mucho por su trabajo en Stranger Things, así que casi siempre lo hace bien como padre postizo. En la película de Black Widow sentía que este cabrón era un payaso hasta los momentos más serios, pero aquí hay un equilibrio muy bueno entre su actuar cómico y su lado serio, sobre todo con Yelena. Bucky es Bucky. Lleva haciendo el Soldado de Invierno 11 años y el cabrón sigue teniendo el mismo aura increíble. No nos podemos cansar de este personaje. O sea, decidme, creo que nadie está cansado del Soldado de Invierno, ¿verdad? Y bueno, qué decir de Yelena, ella es prácticamente la prota de la película y lo hace excelente, mucho más carismática que la otra Black Widow, hay que decirlo. El camino que esta pasa intentando encontrar una motivación para vivir, buscando algo más allá de simplemente matar porque alguien más se lo encomendó, y finalmente encontrando un equipo que no solo le da un reconocimiento positivo ante el público, sino que también le permite disfrutar de su familia otra vez, ya no solo por tener a Alexei de vuelta, sino por todos los compañeros que ahora tiene, como Bob, que ahora pues es obligado a ser el novio de ella porque pues, le toca. Y bueno, en fin, luego hay cositas como gente quejándose de que le ganaron muy fácil al villano o de que han ganado con el poder de la amistad, y es como que, ¿qué es lo que queríais? Que estos tipos que no podrían ni siquiera ganarle a Thanos con los brazos atados a la espalda y minusválido le ganaran al Sentry. Obviamente que eso tenía que acabar así. El concepto del Sentry, precisamente, es que para ganarle tienes que apelar más a su psicología. No merece la pena pelear de frente contra el Sentry. Muy pocos personajes han logrado ganarle o siquiera contener al Sentry. Lo suyo es intentar calmarlo, es lo lógico. Para mí ha sido totalmente perfecto y me gusta que personajes que no son tan fuertes a nivel de, no sé, de poder militar, al menos sean capaces de resolver problemas tan jodidos. Eso habla muy bien de ellos. O si no, que querían que de la nada le hubiera lanzado una granada al Void y con eso se muriera y Bob saliera ileso y completamente liberado del control de Void. ¿Qué clase de película de mierda haría algo tan estúpido? Ah, es cierto, existe Suicide Squad. En fin, buenas noches.